Ay, qué cara que tienes. Ronnie Condori, no te enojes, oye. Les he pedido que no coman en clases y Ana Mahumi Almazán se lo está comiendo en su micrófono. Ah, José Luis Candavesta. Vamos a hablar sobre la forma de comunicarnos. Esto es importante porque el tema es redacción técnica científica. La redacción técnica científica, como van a ver en unos minutos, es una forma de comunicación. Pero en este caso es una comunicación técnica y científica que está dirigida para un lector técnico. Pero esencialmente es una forma de comunicación. La vida implica que nosotros tengamos que comunicarnos. Ejemplo, este diagrama es lo más básico de la teoría de la comunicación. La teoría de la comunicación contempla de que esta se da si es que existe un emisor y existe un receptor en un contexto definido, ¿no? Y se da la comunicación cuando este emisor genera un mensaje hacia el receptor. Pero para que este mensaje sea recibido, tiene que estar codificado de manera adecuada. Vale decir, el código puede ser un lenguaje, un idioma. Si este habla un idioma y este otro entiende el mismo idioma, entonces el mensaje va a ser establecido o se va a dar. Por eso es que mucho depende de la manera como codifiquemos el mensaje para que esta persona lo reciba. Ahí me acuerdo yo algún dato de que muchos colegas, cuando están en la televisión, les hacen una entrevista sobre la televisión quiere saber, tener conocimiento sobre algún problema de escándalo de salud cualquiera, y entonces este emisor, cuando habla, este médico habla, utiliza terminología médica, ¿no? Y el receptor, que es la población en general, no entiende. O cuando quieren hacer un mensaje, por ejemplo, de que qué sé yo, las enfermedades virales, y el receptor, la población, ¿qué serán las enfermedades virales? Entonces, está mal codificado, porque mucho depende de cómo se vaya a comunicar este sujeto y depende cómo codifique el mensaje para que este otro sujeto lo reciba. Y el otro elemento importante para que se dé la comunicación es el canal. Es decir, puede ser una comunicación auditiva, como yo estoy hablando y ustedes están oyendo, ¿sí? Entonces, el canal importa. Si es que yo les hablo en alemán, probablemente no se logre el mensaje. Pero si codifico bien el lenguaje y ustedes me escuchen sin tener dificultades de audición en su equipo, entonces se da la comunicación. Pero en este caso, lo que bueno, la comunicación es muy importante. Si vamos a seguir en este tipo de comunicación, la mayor parte de la comunicación es no verbal. De todo lo que yo digo, la mayor parte es no verbal. El mensaje, las palabras que las digo, representan un solo porcentaje de la comunicación. El resto de la comunicación depende de una comunicación no verbal. Es decir, cuando yo quiero establecer algún criterio que sea distinto, estoy cambiando mi voz, entonces es una forma de comunicación no verbal. O cuando hago señas o gestos, además, eso es. Entonces, la comunicación real es un conjunto no solo sonidos, sino también gestos, signos, imágenes, incluso tipos de percepciones auditivas, olfatorias, etcétera, etcétera, en el proceso de comunicación. Pero a lo que voy es que la comunicación puede ser también escrita. Y en este caso, la comunicación implica el uso de signos gráficos escritos, ¿ya? En ese caso, también la comunicación escrita
implica que este mensaje tenga que ser escrito para que este receptor lo pueda leer. En el caso este se llama escritor y el receptor se llama lector. Estamos hablando de la comunicación escrita. Para poder lograr una comunicación escrita, que es lo que nos pasamos ahora, tenemos que manejar algunas competencias, tenemos que tener capacidades para ello. Y la capacidad de comunicarnos, esa es la básica. La comunicación, la capacidad o la competencia comunicativa depende inicialmente de una competencia lingüística, es decir, la capacidad de cómo yo puedo escribir o hablar de cada individuo que se refleja mediante el habla o la capacidad de escribir. La competencia lingüística depende de cuán capaz soy para escribir. Y esto comprende un conjunto de gramática, la forma de la palabra, las reglas de sintaxis, la forma como expreso, las construyo a las oraciones o en el caso de la expresión, la fonología. La competencia lingüística es el conjunto de reglas o principios que regulan el sistema lingüístico, la capacidad del hablante o la capacidad de escribir de la persona. Para que se dé una buena comunicación escrita, yo tengo que tener una competencia lingüística, vale decir, yo tengo que saber escribir. Y si sé escribir, tengo que respetar las lenguas, las reglas de la escritura, utilizar las oraciones adecuadamente, construir las oraciones, construir expresiones de manera que la otra persona pueda leerlas y pueda entenderlas. Pero no solo depende de una competencia lingüística, también comprende una competencia pragmática. Eso sería un conjunto de habilidades que hacen posible el uso adecuado de la lengua. A ver, es el conocimiento que se tenga. La competencia pragmática es el conocimiento que tengo. Si mi conocimiento es muy reducido, tengo poco conocimiento, mi capacidad de comunicación va a ser limitada. Puede que yo maneje algunas reglas de escritura, pero no tengo que comunicar, entonces no tengo comunicación pragmática, no se va a dar una adecuada comunicación. Y eso hace la competencia comunicativa. Sería la competencia lingüística más la competencia pragmática, es la competencia comunicativa. Implica actitudes, valores, motivaciones, procedimientos, conocimientos, para producir discursos o para escribir elementos que puedan ser leídos. Entonces, para comunicarme, tanto de manera hablada o por escrita sobre todo, tengo que tener competencia lingüística, respetar las normas, reglas de la comunicación y además tengo que tener conocimiento. ¿Sí? Si mi conocimiento es reducido, probablemente mi comunicación va a ser muy deficitaria. No es que y cuando yo hablo mucho, no. Estoy hablando de la capacidad de comunicación. Y esto implica porque tendríamos que aprender a escribir. Yo les pregunto a ustedes, ¿hace qué tiempo que no escribieron algo? Yo sé que ustedes hacen mensajes a través de su dispositivo, de su WhatsApp, pero constantemente. Pero ¿hace qué tiempo que no escribieron algo? ¿Alguno de ustedes ha escrito últimamente una carta? Muy raro. ¿Ustedes han copiado algo? Sí, muchas veces. Agarramos un libro y lo copiamos, porque hay un fragmento que necesito tenerlo, copiar. Copiamos frecuentemente. Pero haber escrito algo dirigido para alguien, no sé, se está perdiendo. Antes no había los medios digitales y uno mandaba una carta a su corteja en un papel con una hoja, querida amor, etcétera, etcétera, y tenía que tener coherencia en lo que estaba escribiendo. Se olvidaron. Ahora no estamos escribiendo. Entonces necesitamos comunicarnos de manera escrita porque eso implica un tipo de comunicación especial. Hay una diferencia, pero entre la comunicación oral y la comunicación escrita.
La comunicación oral es subjetiva, es redundante, es simple. Yo puedo comunicarme oral, puedo redundar las palabras y solamente emito mensajes. En cambio, la comunicación escrita es objetiva porque queda en el papel el escrito. Por consiguiente, cuando uno escribe es preciso, concreta, usa eso, la sintaxis siempre está bien escrito y utiliza prosa científica. En cambio, cuando me comunico de manera oral, esta información es muy simple y puede desaparecer. Obviamente no se olvida. Se usa en la comunicación oral el canal auditivo, depende de la habilidad verbal y auditiva. En cambio, en la comunicación escrita se usa el canal visual y que permite mayor registro de información. Se permite más registro de información cuando se lee algo. Hagan la prueba. Ustedes escuchen las noticias en la televisión, 1 hora, 2 horas de noticiero, y comparen con el domingo que pueden comprarse el diario y lean el diario, las mismas noticias. La diferencia en la prensa escrita es que uno está leyendo, no entiende o se distrajo y puede volver a leer. Entonces, la capacidad de registro de la información es mayor. En cambio, con la televisión uno tiene la información, no lo entendió y encima viene otra y otra y otra. No hay tiempo para poder reflexionar y poder quedarse con información. La comunicación oral es espontánea, a cualquier momento podemos hacer. En cambio, la comunicación escrita es elaborada previamente. Cuando uno hace una carta, tiene que sentarse, elaborarlo para recién difundir ese mensaje. La comunicación oral es inmediata en el tiempo, en cambio esta otra es duradera, persiste. Existe una interacción entre el sujeto mientras se da el proceso de comunicación. Incluso yo me comunico considerando y la forma de comunicación el sujeto del receptor. Tengo que elevar mi voz porque si no, Nicolás se duerme porque lo estoy viendo. Lo estoy viendo. Entonces, Nicolás Casar me refiero, ¿no? Entonces, hay momentos que puedo cambiar mi forma de comunicación. Ya soné, ya se durmió, ya no, ni se mueve, si quiere, está muerto. No te eches, te vas a dormir. Gracias, muy amable. Entonces, la comunicación puede cambiar en función al sujeto que estás recibiendo. En cambio, en la comunicación escrita, como es fría, no se conoce la reacción. Pero esas son diferencias entre la comunicación. Entremos de lleno a la redacción técnico-científica. Definición, y esto es muy importante porque aquí está todo, representa hechos. La comunicación escrita es una representación de hechos, resultados, análisis, planteamientos de forma lógica, objetiva, coherente, precisa y breve. Primero, una comunicación es la información de hechos, de eventos, de resultados, de propuestas, pero que todos estos elementos que uno comunica tienen que ser objetivos, es decir, tienen que tener tienen que ser palpables, o sea, se puede demostrarlos, tienen que ser lógicos, no incoherentes, tienen que ser coherentes, precisas y breves. Cuando uno escribe, escribe breve. Eso es redacción técnico-científica. Y vamos a ver que es importante porque lo diferenciamos de la prosa literaria. Existen dos formas de escribir, una prosa científica y una prosa literaria. A ver, la prosa científica, dijimos, tiene carácter informativo sobre los hechos. Está informando un hecho. En cambio, la prosa literaria relata un evento que puede que no sea hecho, es decir, un evento ficticio. En una novela están escribiendo una aventura, un hecho que probablemente sea ficticio. El escritor se inventa, pero está escribiendo. Pero la prosa científica no especula nada. Tiene que escribir, relatar hechos reales o propuestas o análisis, elementos que sí son comprobados. La prosa científica es lógica, precisa, coherente y concreta.
elementos que no tiene la prosa literaria. Puede ser imaginativa, puede ser de distintos elementos. La prosa científica excluye proposiciones no fundadas. Cuando uno escribe prosa científica, todo lo que esté escribiendo tiene que estar fundamentado, que se lo puede demostrar. Yo no puedo escribir, si hago prosa científica, inventándome algunos elementos. No, tengo que describir resultados. Y si tengo que plantear propuestas, estas tienen que ser fundamentadas, que tienen que ser demostradas, que sean reales. La prosa científica es sistemática, siempre es ordenada, interrelacionada. La prosa literaria también puede ser así. Es objetiva, comprobable, demostrable. La prosa literaria no es necesaria. Puedo escribir un hecho, un evento ficticio, por eso que hay libros que hablan de los extraterrestres, un montón de cosas. La prosa científica no es emotiva. En cambio, la prosa literaria sí es emotiva. Si ustedes han leído alguna vez un libro de un clásico, un bestseller, o cualquier libro de prosa literaria, han agarrado el libro y se han puesto a leer, y el mejor libro considerado es ese que hace que el lector se comprometa emotivamente con la lectura. Decían que el mejor libro es aquel que hace llorar o hace reír al lector. Había un evento famoso en la Argentina, una editora que publicaba libros bestsellers muy importantes, y entonces el editor principal, dueño de la editora, agarraba, recibía las propuestas y él decidía cuál se publica y cuál no, y tenía buen gusto porque sus ediciones eran muy buenos, muy bien vendidos y eran bestsellers. Pero se dio cuenta que en realidad sus lectores no eran muy especiales. En algún momento se dio cuenta que su escritorio, donde él trabajaba, a veces quedaba sucio, no estaba muy limpio. Pero había otras veces que estaba muy limpio. Y entonces dijo, hay algo que pasa con el personal de limpieza, no está cumpliendo su trabajo. Y entonces el tipo una noche vuelve de su casa a su oficina y entró a la oficina con calma, entró a la oficina y se topó con la persona de limpieza, una señora de limpieza, que estaba leyendo las obras, leía. Entonces se dio cuenta que alguna vez esta señora, pues en esa vez leía y se ponía a llorar. Era tan emotiva la obra que se ponía a llorar y lo agarraba el libro y leía toda la noche. Por consiguiente, no limpiaba la oficina. Entonces se dio cuenta que ese libro era atrayente para el lector y lo editaba y siempre tenían éxito. En cambio, si al día siguiente veía que su oficina estaba limpia, quiere decir que la señora agarra el libro, esto no sirve, lo botaba y seguía limpiando. Entonces, eso es lo que busca una prosa literaria, de la emotividad del lector. El lector agarra, se compromete emotivamente, lee porque es descriptivo, y entonces llora, ríe, etcétera, etcétera. La prosa científica no, nada de eso. No tiene nada de emotivo, es más, nunca hablan en persona directa, sino se expresa en tercera persona. Por consiguiente, no da argumentos, no es argumentativa, es directa. La prosa literaria es argumentativa. Para conseguir la emotividad del lector, la prosa literaria agarra, dice, redunda, describe el perro vagabundo que estaba sucio y que las pulgas, las moscas flotaban. O sea, está tan descriptivo que se pierde, que busca mucho porque lo que está buscando es la emotividad del lector. En cambio, la prosa científica no, es directa. Informa eventos, hechos. ¿Por qué? Porque está dirigida a un lector con conocimiento técnico. La prosa científica solamente está dirigido para un lector con conocimiento técnico. En cambio, la prosa literaria está dirigido para cualquier lector. Cuando ustedes escriban, que es lo que queremos, tiene que estar dirigido utilizando un lenguaje técnico exclusivamente con un fin y exclusivamente para una persona con conocimiento técnico que va a leer. Por eso es que en ambos casos los párrafos desarrollan ideas completas. A ver, si uno quiere escribir
Eso es lo que buscamos. Habríamos que cumplir algunas recomendaciones que están planteadas. Hay que cumplir, revisar reglas gramaticales para poder escribir. No se pueden escribir cualquier cosa. En los exámenes, por ejemplo, son redacciones científicas, técnicos científicas, que ustedes como cientistas están escribiendo para que yo lea, que también tengo criterio técnico científico. Entonces, deben escribir respetando las leyes gramaticales, las normas gramaticales. Si alguien, normalmente eso me sucede, cuando tengo alguna pregunta a desarrollar, si me coloca aiga, yo no entiendo qué es aiga. Por consiguiente, ese examen es roto y botado a la basura, porque eso no está dentro de las reglas gramaticales, por lo menos hasta que la RAE no lo incluya. Por mí no existe. Entonces, yo no califico como bueno eso. Lo mismo que cuando me colocan en algún momento en algún término que dicen concientizar. Se utilizan tanto esa palabra. Vean al diccionario, no existe la palabra concientizar. Es concienciar. Y eso, tengo problemas con ello porque la persona siempre es consciente. Cuando no es consciente, cuando está en coma, entonces es un conflicto semántico sobre todo. Pero para poder escribir hay que cumplir reglas gramaticales. Escribir sobre hechos, eso lo hemos dicho bien. Desarrollar párrafos con precisión y fluidez. Cuando uno hace redacción técnico-científica, debe evitar adjetivos y adverbios. Los adjetivos son los que están al lado del nombre y los adverbios son los que están calificando o significando el verbo. ¿Ya? Acá, por ejemplo, dice la investigación es alto esfuerzo. No, vamos. ¿Para qué poner con mucho esfuerzo? ¿Qué están buscando? Ay, pobre esfuerzo. No, no, no. La redacción técnico-científica es breve, es directa. La investigación dio estos resultados, punto. No es. A veces se coloca, después de un arduo trabajo, le están dando un adverbio, le están colocando arduo, un calificativo de arduo al verbo trabajar. Después de un arduo trabajo del equipo de investigadores, se llegó a las siguientes conclusiones. Yo, lector técnico, a mí que me importa el arduo trabajo del equipo de investigadores. A mí me importan los resultados. Por eso es que se debería escribir los resultados del equipo de investigadores fueron tantos. Punto, punto, punto. Esos. En la redacción técnico-científica debe evitar adverbios y adjetivos. Es lo mismo que cuando viene un paciente, viene y dice, doctor, bueno, me va a atender bien y ya. ¿Qué tengo que decirle? Se supone que tengo que atenderle bien, ¿no? Entonces, no, ¿sabe qué? Hoy día lo voy a atender más o menos más, pero mañana venga así y puedo atender bien. No, no es posible, ¿verdad? Entonces, estaba de más ese adverbio cuando se expresa a la paciente. Pero eso es un ejemplo solamente. Cuando hacemos comunicación, redacción técnico-científica, hay que evitar adverbios y adjetivos. Evitar escritura florida, evitar metáforas, evitar abreviaturas, símbolos abstractos. A veces que hay abreviaturas que son comunes para unas personas, pero no para otras. Nosotros en medicina utilizamos, pero cualquier cantidad de abreviaturas. Pero incluso nosotros tenemos problemas por alguna abreviatura. Uy, ¿qué era eso? Nos olvidamos. Por eso es que cuando escribimos hay que evitar abreviaturas. Ustedes tienen que aprender a escribir, tienen que escribirlo, tienen que escribir, van a escribir pronto. Cuando hagan una historia clínica, están escribiendo un documento técnico, científico, pero no está escrito para que cualquier sujeto lea, sino tiene que leer una persona con criterio técnico. Paciente ingresa a horas tantos con tal sintomatología. Ya sabemos qué es sintomatología. Antecedentes de hipertensión arterial, etcétera, etcétera. Entonces, y la manera como escribimos debe ser coherente y además respetar todas las reglas gramaticales. Y cuando tenemos que escribir, tenemos que tener capacidad pragmática, tener conocimiento. ¿Sí? No podemos colocar cualquier cosa que no tenga relación un párrafo con otro.
Sacar conclusiones y recomendaciones. Siempre las lecturas, vamos a ver más adelante, tienen que tener esos elementos. Hay que organizar una redacción técnico-científica previa. Antes de redactar, siempre hay que preguntarse si tengo una idea clara sobre lo que voy a escribir. No es espontánea, ya dijimos. La comunicación escrita no es espontánea. Hay que tener una idea de lo que se va a escribir. Hay que tener definido el problema y también definidos los objetivos. Como la redacción técnica científica tiene objetivos determinados, está buscando informar, entonces tiene que estar establecidos bien, adecuadamente, ese tipo de objetivos. Si me permiten, estoy eliminando algunas un segundo hasta que Casas pueda obligar. Voy a eliminar a Bianquita, a Sofía, a Sebastián. Uno, Sebastián a las 2. Sebastián, aponte a las 3. Me encanta eliminar. Súper. Ya. Hay que ver si se dispone de material sobre tema, porque si voy a escribir algo, tengo que respaldar eso con alguna documentación para que fundamente lo que estoy escribiendo. Pensar quiénes van a leer esta redacción técnico-científica. Porque puede ser un tipo de lector específico. Siempre lo que escribimos en redacción técnico-científica está escrito para algún tipo de lector. Cuando ustedes hagan internado, ¿saben quién va a leer? Su jefe de servicio. Yo agarro historias clínicas, yo no soy jefe de servicio, las leo, y ¿qué? No les importa si yo he leído, no. Pues porque el jefe de servicio agarra de la oreja, de decir, tú vas a hacer esta estupidez. Entonces, siempre hay que escribir pensando en el que va a leer. ¿Cuánto tiempo dispongo y en cuánto tiempo puedo escribir? No es un proceso espontáneo, hay que darse tiempo para escribir. Y lo que es importante es el nivel de responsabilidad que se tiene sobre un tema escogido o sobre lo que se va a escribir. Tiene que haber una responsabilidad sobre lo que se está escribiendo. Al momento uno de escribir, que está dejando su mensaje, es responsable de lo que está leyendo. Por consiguiente, la manera como lo escribe es responsabilidad del que escribe. En el ejemplo, la subsiguiente semana, vamos a trabajar que ustedes tengan que hacer redacción técnico-científica, vayan a escribir y vamos a utilizar algunos formatos y ustedes van a escribir, van a tener que escribir. Entonces, cuando ustedes escriben, están siendo responsables de lo que han escrito. Y esa tarea que yo la voy a recibir, si ustedes han copiado, si yo descubro que ustedes han copiado porque hay dos documentos iguales, las dos personas mueren porque son responsables de ello. Y lo que a mí más me tarda, por eso es que odio que los grupos sean numerosos, es porque, y además esto tiene que ser de manera virtual, todos los documentos que ustedes escriben tengo que someterlos a verificadores de plagio. Y eso me tarda. Agarro, lo copio a mi verificador de plagio y puedo saber si ustedes están copiando o están produciendo de manera personal. Entonces, una cosa, yo no quiero que copien, saben copiar. Eso es una habilidad que manejan con frecuencia. Lo que quiero es que ustedes produzcan, que escriban. Y al momento de escribir son responsables de lo que están haciendo. Si copian, están cometiendo plagio. Por consiguiente, es un delito. Están sometidos a reglas y a eventos de procesamiento por delito de plagio, por si acaso. Yo puedo reprobar a una persona y acusarlo al Tribunal de Justicia por plagiador. Puedo hacer. Por eso es que a eso me parece amenaza, ¿verdad? Pero solo refuerza mi criterio de que una persona es responsable de lo que está escribiendo. ¿Ya? Hay que considerar cómo se organiza el esquema de contenido. Vamos a hablar mucho del esquema de contenido porque cuando uno escribe, primero tiene que organizar lo que va a escribir y generalmente utiliza un esquema de contenido.
ya en una anterior clase hemos visto que un esquema de contenido es más o menos lo que tiene un índice en un libro. Un libro tiene los títulos, subtítulos y una referencia donde el número de página donde lo encontramos, ¿verdad? Si le quitamos el número de página, nos quedamos con el esquema de contenido, los títulos y subtítulos. Entonces, cuando uno escribe, y sobre todo cuando construye un marco teórico conceptual, cuando uno escribe, tiene que armar primero su esquema de contenido y después recién construye el marco teórico en base al esquema de contenido. Durante el proceso de redacción, cuando estamos redactando, hay que considerar que si cada párrafo está claramente expresado, si estamos expresando bien, si el párrafo tiene una unidad ideológica. Vamos a ver más adelante, cada párrafo está expresando una idea. No puede haber un párrafo que no tenga ninguna, que sea una lista de contenido sin una idea central. Dos párrafos tienen que expresar una idea. Preguntarnos si las oraciones de construcción son complicadas, porque así sea el lenguaje técnico, tiene que ser de fácil lectura. Si se repite a veces, nuestro vocabulario es muy reducido y repetimos una palabra con mucha frecuencia, o si usamos muchos adjetivos o usamos muchos adverbios. Y cuando uno escribe hay que considerar qué párrafos hay que escribirlos, que son redundantes. Si está ordenado el trabajo, es decir, si las ideas tienen coherencia y sistemática, y si se tiene la literatura pertinente de respaldo para fundamentar lo que se está escribiendo. Cuando uno ha terminado de escribir el documento que está escribiendo, no era ningún chiste. Cuando uno ha terminado, no es que ha terminado, así como piensa que Blanquita es. Si yo digo terminado, ella tiene que reírse, ¿verdad? Blanquita Villarroel. No, cuando era terminado, eso no era ningún chiste. Hay que considerar, preguntarme, ¿he revisado el trabajo corrigiendo errores? Hay que revisar siempre los errores del texto, si la presentación es adecuada. Si está recargado de palabras floridas, metáforas, tecnicismo, palabras refuscadas, porque hay que corregirlo. Si está bien redactado, pues todo el esquema inicial está representado en el documento. Si la persona que lee conoce el tema o tiene una ubicación, una introducción para que la persona, el lector, se dé cuenta más o menos del tema al cual se está leyendo. Si con los párrafos se han logrado propósitos y si el documento que uno está escribiendo está aplicando, está logrando el objetivo que uno plantea. Todos esos elementos habría que ver. Vamos directamente a lo que es un documento. A ver, toda la información escrita técnico-científica se organiza mediante la elaboración de un texto. Llamamos un texto un conjunto de párrafos que van a ser organizados, ¿ya? El texto es todo el documento, es la organización lingüística primaria con una intención comunicativa. Es el documento escrito que va a permitir comunicarnos, eso es el texto, que responde a un proceso intelectual para la interacción. Se supone que es el resultado de un proceso intelectual, si no sería una copia, no es copia. La redacción técnica científica que maneja un texto es el resultado del procesamiento intelectual. Es la producción individual del sujeto. No es la copia de un libro. Este texto tiene que ser adecuado en base al objetivo que está buscando. Tiene una adecuación en base a los objetivos. Es coherente, porque todas las unidades ideológicas del contenido tienen que tener coherencia, no pueden contradecir. Algunas veces se nota que algún documento está copiado de algún lado, otro de otro lado, entonces se presenta un collage, entonces probablemente hay incoherencia aquí y aquí se está contradiciendo. No, el documento tiene que ser coherente en toda su unidad ideológica. Ahí tiene que haber cohesión, porque los criterios tienen que tener
interrelación cada uno de ellos, la norma de gramática, por supuesto, la presentación tiene que ser de calidad y el estilo que implica la prosa científica y no la prosa literaria. Eso es el texto. Ahora, un texto está construido por un conjunto de párrafos. Un párrafo es cada una de las divisiones de un escrito. Aquí tengo 3 párrafos, 1, 2, 3. Está iniciado por una letra mayúscula y al principio y un punto aparte al final. Aquí comienza con una letra mayúscula y termina en un punto final. Esto es un párrafo. Es la unidad de exposición de un escrito. Está construido o constituido por oraciones, más de 2 oraciones generalmente, que se integran y presentan entre ellos una idea completa. Un párrafo expresa una idea completa. Se plantea otra idea, otro párrafo. Otra idea, otro párrafo. ¿Ya? Van a ver aquí, esto es un poco complejo, los tipos de párrafos que existen, por ejemplo, los de enumeración. Aquellos que manejan una frase organizadora, que puede encontrarse al principio, al medio o al final de una lista de elementos, es decir, hay una frase organizadora en la construcción de un párrafo y elementos que van a describir o detallar esa frase organizadora. O como puede ser con una frase de síntesis, existe una frase organizadora y una lista de síntesis. O puede haber que una frase organizadora o no tenga referencia con los elementos de una lista de síntesis. Vamos a ver los 3 ejemplos. En este ejemplo, por ejemplo, dice, son 3 los ámbitos de aplicación de la metodología. Esa es la frase organizadora del párrafo. Dice, son 3 los ámbitos de aplicación de la metodología. Y el resto del contenido de este párrafo está describiendo estos 3 ámbitos de aplicación. Y en este caso estamos hablando que es una frase organizadora y ubicado en este caso al inicio, y después una lista de elementos. La lista de elementos sería la descripción, los 3 elementos. La enseñanza como el estudio de aprendizaje, la estrategia de aprendizaje, la investigación con método científico, etcétera, etcétera. Una frase organizadora al inicio. En este segundo párrafo, la obtención del agua por el cuerpo es alrededor de tanto. Se está hablando de un elemento que describe y al final está la frase organizadora. Por lo tanto, el equilibrio hídrico del organismo depende de 2 grupos de factores. Yo podía haber redactado al revés. El equilibrio hídrico depende de 2 grupos de factores y empezaba a describir los grupos de factores. Y en este caso está escrito al revés. Primero se habla de los grupos de factores y después la frase organizadora está al final. La idea es que tiene que haber una frase organizadora que es una idea principal, lo vamos a ver como idea principal en un párrafo. En el segundo ejemplo, por lo que detallamos aquí, los principales factores de riesgo del daño por fumar tabaco están provocados por el humo al ser dañino psicológico, Y tiene una lista de elementos que complementan. El humo por fumar contiene una serie de sustancias como el ácido tal, el otro ácido. Están detallados, es una lista de síntesis, es decir, una lista de elementos que están complementando, están detallando los elementos de la frase organizada. Pero se dan cuenta, es una forma mucho más compleja de organizar los párrafos. Y en el otro, cuando la frase organizadora no tiene relación directa con la lista de síntesis, en este caso, en la educación, el aprendizaje receptivo memorístico de conocimientos tiene consecuencias psicopedagógicas negativas. De esta manera determina escaso desarrollo de las funciones. Aquí habla de desarrollo de funciones intelectuales, poco desarrollo. Este elemento no tiene relación con este otro. La relación es que de esta manera es una consecuencia sola. ¿Ya? Pero siempre van a encontrar, lo que saco a colación con estos 3 tipos de ejemplos, siempre van a encontrar una frase organizadora, que es la idea principal, y frases de complemento que van a sustentar esa frase organizadora del principio. Aquí tengo tipos de párrafos, por ejemplo.
cuando esta frase organizadora, cuando el elemento principal tiene que tener, va a haber los párrafos, no, perdón, esto se refiere a que los párrafos tienen que tener una secuencia lógica, ¿ya? Es decir, un párrafo, después el otro párrafo, tiene que tener una secuencia de ordenamiento lógico para ir descomponiendo o expresando párrafos. O hay párrafos de comparación, de contraste. Este párrafo va a partear y comparar con este otro. Esos tipos de párrafos nada más. Pero esa es la idea. Un párrafo desarrolla una idea principal. Tiene una idea. Una unidad de lógica en el párrafo. Esta idea principal que le llamamos, en este caso le llamamos frase organizadora, esa es la idea principal, ¿sí? Puede estar al inicio, al medio o al final del párrafo. Se elabora describiendo, analizando, explicando la idea principal. Los otros términos están yendo a describir, o analizar o a explicar esa idea principal o esa frase organizadora. Ya pues sean que describan atributos, causas, consecuencias, etcétera, etcétera. ¿Ya? Esa es la manera de construir un párrafo. Un párrafo tiene que tener una idea principal, que es la frase organizadora. Y a esa idea, el resto de los términos u oraciones van a ir a complementarla de manera de describirla, de manera de analizarla, de explicarla, etcétera, etcétera, esta idea principal. Entonces, todo comprende una unidad ideológica. A eso me refiero cuando hablo de unidad ideológica. Que tiene que haber en un párrafo, tiene que haber una idea principal, que es la frase organizadora, y tiene que tener oraciones de que complementan, que describen, que analizan, que explican esa idea principal. Siempre tiene que haber. Esa es la manera de construir un párrafo. En este caso puede haber párrafos que expresan significado. Entonces, cuando hablo del significado, es la definición de un término y sus complementos serían las ideas que complementan a él. Puede haber un párrafo solución de problema, párrafos causa-efecto, que se relaciona. Pero esencialmente un párrafo tiene que tener la unidad ideológica, se llama una idea principal, que esta puede ubicarse al principio, al medio o al final del párrafo. Pero el resto de los términos de las oraciones van a ir a complementar, describir, analizar, explicar esta idea principal. ¿Ya? Esto más. Los párrafos están estructurados por oraciones principales, secundarias, expresión, citas relacionadas de manera coherente. Todos estos términos tienen que tener coherencia. Y la extensión del párrafo depende del contenido de ideas que se comunican. A ver, los párrafos no son extensos. No son extensos. ¿Te duele tu barriga, Franz Montaño? ¿Estás bien? Sí, doctor. Ay, pensé que No, estabas creo mal. que Te vi medio dolorido. sí, un poquito. Ya, les decía, un párrafo tiene que tener una idea breve, explica una idea concreta. En la redacción literaria los párrafos son largos, porque cuando uno lee un libro de la prosa literaria, una novela, es tan descriptiva, el perro, utiliza un párrafo largo que ocupa toda una hoja. En cambio, la redacción científica, el párrafo tiene 3, 4 líneas máximo, porque solamente está expresando una idea, ¿ya? No son largos. La oración principal o idea central puede estar al principio, al final, al medio, etcétera, etcétera. Debe ser preciso, evitando adjetivos, adverbios, lenguaje, todos los elementos que ya hemos hablado, ¿ya? Me quedo así con el tema. Sacamos a colación de que lo que vamos a escribir es una redacción técnico-científica. Vuelvo a recomendar y a provocar el análisis en ustedes. Piensen, el otro día yo me puse a pensar, ¿cuántas veces yo escribo? A mí me gusta escribir, yo escribo con alguna frecuencia, pero ustedes, cada uno de ustedes analice cuántas veces uno escribe.
Y en este caso, y todavía cuántas veces uno escribe con redacción técnico-científica. Y no estoy hablando de mensajitos, que eso lo hacemos todos los días, ¿verdad? ¿Cómo es que qué haces? El qué con K, K-E, haces sin H, S con S, haces, eso hacemos con frecuencia, ¿verdad? Esos elementos, pero eso no es comunicación técnico-científica. Hacemos cartas, ni cartas hacemos. A su corteja le mandan mensajitos, te amo, no le dicen que eres la luz que ilumina mi sentido. No, no escriben así. Pero entonces, como quiero que se motiven y que piensen que tienen que escribir, porque estamos buscando ese, que es una competencia, piensen que tendrían que hacer una redacción técnico-científica. Y eso implica una descripción de hechos, pero es un proceso de producción individual, intelectual. Es la capacidad que tenemos para expresar algo sobre un hecho, un evento, ¿ya? Y van a tener que hacerlo porque esa va a ser una tarea que en la próxima clase todavía la voy a proponer, pero hasta ahora eso es lo que buscamos, que tengamos que respetar nuestra capacidad comunicativa, capacidad pragmática y capacidad lingüística para poder comunicarnos adecuadamente. ¿Ya? ¿Cómo escribimos? Utilizamos siempre un texto, y este texto está expresado por párrafos. El párrafo tiene una unidad ideológica, es decir, una idea principal y el resto de los términos que complementan a esa idea principal. Ese es el resumen de todo lo que habríamos hablado esta noche. ¿Alguna pregunta? Doctor, buenas tardes. ¿Es como hacer una tesina? ¿Una tesina? Vamos a ver la próxima clase todas las formas clásicas que tenemos de escribir, ¿ya? Pero la idea es que es una redacción técnico-científica, es un texto. Este texto lo usas en una tesis, en una tesina, en un ensayo, en una comunicación científica, en un artículo científico. Hay muchas formas con las que se puede escribir, ¿ya? Pero es una comunicación. Incluso les dije, escribir una historia clínica es un documento de redacción técnico-científica que esté escrito con lenguaje técnico sobre un hecho. Está describiendo la patología o el estado de un paciente para que otro lector con criterio técnico-científico lo lea. Hacer una historia clínica es un documento técnico-científico. Y tiene que estar coherente. A ver, coloquen a Aiga, el jefe de servicio, va a botar patadas del hospital. A ver. Así que hay que revisar sus reglas gramaticales, que no son difíciles. Y eso yo creo que más redunda en lo que se dice, ¿no? Que una historia clínica es un documento legal, ¿no? Como claro, por eso decía, y a lo que he visto siempre lo hacen firmar al quien escribe la historia o pasan, ¿no? Y todo eso. Porque uno es responsable de lo que está escribiendo. Por eso es que en las historias clínicas actualmente, toda la historia clínica, tiene la historia es clínica y hecha por el interno y está firmado por el interno. Y es independiente o está al final o al lado de la nota de ingreso que ha hecho el jefe de servicio o el jefe de emergencia, ¿no? Que también tiene su firma. Todos los que escriben tienen que poner su firma. Responsabilidad de lo que estamos leyendo. Por eso es que cuando me hagan su tarea, lo voy a someter a comprobador de plagio. Y si ustedes plagian, a la cárcel. Nos vemos. La próxima semana vamos a trabajar de ejemplos, ¿ya? Cuídense. Adiós. Hasta luego. Gracias. Gracias. Hasta luego, doctor. Hasta luego. Adiós.